vamos a intentar en esta exposición es ante todo llamaros la atención, crearos dudas, crearos con esa idea de decir que lo más interesante para ser un buen líder, lo único, lo fundamental, es conocerte a ti mismo. Y que empieza en vosotros, en todos y cada uno de vosotros. Lo primero que hay que hacer para ser líder es querer ser líder. Lo primero. Si no queréis ser líder, apague y vámonos. Fijaros, yo que soy de Palencia, os lo he dicho, me acuerdo en Nueva York una vez, vi un libro allí, ¿Cómo ser millonario? Yo tenía entonces 20 y tantos años, os podéis imaginar, me compré el libro, estaba esperando un avión, digo, yo voy a leerme este libro a ver si me enseña cómo ser millonario, ¿no? Y después de llevar la mitad del libro, pues era un libro de esta autoayuda pequeño, solamente aprendí una cosa, que para ser millonario, lo primero es querer ser millonario. Para ser algo, lo primero es querer ser. Por lo tanto, tenéis que cimentar vosotros vuestro conocimiento. Más allá de que hay que tener tal característica, tal otra, veréis que las últimas teorías que hoy día se hablan de liderazgo es el concepto de liderazgo auténtico. ¿Y qué es el liderazgo auténtico? Que lo vamos a ver en el día de hoy. Pues es que lo que piensas es lo que dices y lo que dices es lo que piensas. ¿Cómo se puede votar un país a una persona como Trump? Que muchas veces tú dices, ¿cómo es imposible? Solamente una visión, es auténtico. Lo que piensa, si piensa mucho, es lo que dice. Y lo que dice es lo que piensa. La gente queremos autenticidad en el momento actual. En un entorno tan sumamente digitalizado, donde todo el mundo nos conocemos, donde todo el mundo tenemos nuestras historias, lo único que podemos aportar es vuestro granito de arena desde vuestra autenticidad. Ser el líder que lleváis dentro. Todos tenemos una versión de líder, unos de una forma, otros de otra, pero todos tenemos una versión de líder. Y eso es fundamental porque yo que me muevo mucho por centros educativos, igual que por empresas, la diferencia entre una empresa y otra, entre un centro educativo y otro, es el liderazgo de las personas que están en el comité de dirección de ese centro o de esa empresa. No hay otra diferencia. No es una diferencia de tecnología, no es una diferencia de medios, no es una diferencia de recursos. Es la diferencia de que cada uno de vosotros, cuando asumáis un liderazgo en una institución educativa, queráis crear un clima de liderazgo. Y el clima de liderazgo se crea claramente desde la autenticidad del propio líder. Y eso es lo que vamos a intentar ver. Ante todo, lo que yo quiero en este concepto de liderazgo auténtico es que veáis que lo importante es que ya hemos roto el mito. No hay gente que puede ser líder y gente que no puede ser líder. Es que todos podemos ser líderes. Es que todos y cada uno de nosotros podemos ser líderes. Nadie puede escaparse, si quiere él, de ser líder. Esto es un elemento fundamental que la psicología está abordando. Me decía en la presentación que tengo bastantes carreras, etcétera. Yo me considero fundamentalmente psicólogo, soy doctor en psicología, pero psicólogo de la normalidad, psicólogo de mi pueblo, psicólogo de la normal, no de lo anormal. Y la normalidad está siempre en que todos y cada uno de nosotros podemos tener una versión nuestra de ser líder. Por lo tanto, lo importante que hay que ver es esto que vamos a ver. Primero, ¿qué es este líder auténtico? Segundo, los 4 factores que tiene que tener un líder auténtico. Hablaremos del modelo, hay gente que ha hecho modelos muy interesantes en Estados Unidos. Yo, como soy de aquí de Palencia, he hecho un modelo que le llaman 3H, humildad, honestidad y humanidad. Y ante todo lo que está buscando la gente es que tenga esas 3H, sea humilde, sea honesto y sea humano. Porque eso acerca claramente a las personas a querer ser liderado por esa persona. ¿Cómo se desarrolla este liderazgo auténtico? Y vamos a ver 2 grandes aportaciones que tenemos en este momento. Uno, todo lo que viene de la psicología emocional, todo lo que viene de la inteligencia emocional, y hablaremos de todo lo que viene de la psicología positiva, que es toda una escuela donde los psicólogos que estamos trabajando en este momento creemos que es muy importante desarrollarse. Y luego veremos cómo este es un modelo que lidia con los millennials. Por lo tanto, ya vais a tener profesores millennials. Vais a tener gente que se ha creado de una forma diferente. Por lo tanto, tenemos que pensar que tiene que ser un liderazgo adecuado a los momentos que tenemos actualmente, no un liderazgo basado en paradigmas del siglo XX. Si en el siglo XX, cuando yo empecé a trabajar, lo que era importante era querer ser director de un centro, ser director de algo, hoy día los millennials no tienen esa necesidad, no tienen esa escalabilidad que llamamos los psicólogos. Por lo tanto, tenemos que estar gestionando con gente que lo importante para ellos es sentirse importante, colaborar, ser participativo, este nuevo modelo de gestión de personas. Y por último, ¿qué hace un líder como tú en un sitio como este?
Pues no, ahora aquí 150 líderes. Vosotros imagináis lo que es tener 150 líderes, la fuerza que hay aquí, la fuerza que podemos cambiar la educación de este país. Estos 50 líderes en este momento cambiamos claramente el momento de educación. Bueno, vamos a empezar. Fijaros, ¿qué variables hay actualmente que hacen que cambie el concepto de liderazgo? Pues fijaros, la primera es el concepto talento. Todos los estudios que había de recursos humanos hasta ahora se basaba mucho en la idea del talento, tener talento en las organizaciones, lo importante es tener gente con talento. Y se ha llegado a la conclusión, después de muchos estudios, que el talento es una variable necesaria, pero no suficiente para explicar que una institución tenga éxito. Y hay dos variables, además de las competencias de las personas, que son básicas, que es la confianza y el compromiso. Que puedes tener un equipo los mejores Ronaldos, los mejores Messi, pero si no hay confianza, no hay compromiso, no conseguimos claramente tener un gran equipo. Por lo tanto, no podemos estar seleccionando y queriendo tener los mejores. Tenemos el banquillo que tenemos la gente que tenemos con la gente que tenemos que jugar. Lo que sí que es bueno de un líder no es generar mucho más talento, sino que su talento esté con confianza y comprometido. Por lo tanto, lo importante es la cercanía a ese compromiso y esa confianza, que es lo que podemos aportar como diferencial de ser un líder. Una segunda investigación que en este momento está dando mucho el juego es que cada vez más vamos a tener equipos más diversos. Diversidad de género, pero también diversidad generacional. Tened en cuenta que como se está prolongando la edad de jubilación, vamos a convivir varias generaciones en un momento dado. Esa diversidad generacional, esa diversidad de género, esa diversidad cultural, diferentes diversidades que nos meten claramente que el liderazgo no puede ser unívoco. Tiene que ser claramente diferente, multiforme. Tiene que ser un liderazgo con mentalidad abierta. Por lo tanto, el concepto de talento que está matizado por el compromiso, el concepto de diversidad. Y luego emergen nuevos valores con las nuevas personas que vamos a tener que gestionar. Nuevos valores como es, la gente quiere participar. Todas las personas millennials quieren la participación. Las redes sociales es un sistema de participación, es un sistema de estar involucrado, es un sistema claramente de tener repercusión social, de tener personal branding, de tener capacidad de por estar. Y a su vez es básico para ellos la conciliación. La conciliación no se trabaja solamente, se trabaja para vivir y muy bien vivir. Y eso se llama conciliación. Ese es el líder orientado a la sociedad. Por lo tanto, tenemos tres variables que nos hacen variar. Pero luego hay otra cuarta, que es cómo son las estructuras organizativas cada vez más. Cada vez las estructuras son más planas, hay más redes informales de comunicación. Hace que el líder tiene que involucrarse. Por lo tanto, no son suficientes los modelos clásicos de liderazgo. El modelo de liderazgo, ¿por qué está en crisis en este momento cuando nosotros pensamos en líderes, pensamos en poco líderes? Porque estamos pensando en líderes del siglo XX y tenemos que buscar líderes del siglo XXI. Los líderes del siglo XXI tienen que ser gente más cercana, con mentalidad abierta, más orientada a la sociedad, más involucrada. Es lo que llamamos el líder auténtico. ¿Y no qué es lo primero para ser un buen líder auténtico? Que vosotros seáis felices. Si vosotros no sois felices, ¿cómo vais a ser líderes auténticos? Muchas veces cuando veo un director general digo, ¿cómo alimentas tú ser un líder auténtico? ¿Tú eres feliz? Si no eres feliz, ¿cómo quieres ser? Yo me considero, yo soy un disfrutón, como me llaman en mi pueblo, en Saldaña, Palencia, me llaman el disfrutón. Porque me encanta ser un disfrutón, porque yo tengo felicidad, y si tengo felicidad voy a transmitir felicidad. Si eres agorero, vas a transmitir agoría. Es fundamental que trabajéis vuestra felicidad. Sin vuestra felicidad no vais a ser buenos líderes. ¿Cómo vais a querer transmitir confianza? ¿Cómo vais a querer transmitir compromiso? Pasión por lo que estáis haciendo. Y estoy mustios. Y sois personas que no transmitís. Es importantísimo trabajar vuestra felicidad. Es tan importante que no hay un líder que no sea feliz. ¿Por eso pensáis que el Papa no es feliz? El Papa Francisco, ayer cuando cogió ahí un chino, es feliz personalmente. Si es feliz personalmente, transmite claramente. ¿Vosotros creéis que Mahatma Gandhi no era feliz en su forma de vivir? Por lo tanto, es importante transmitir esa felicidad desde vuestro trabajo de la felicidad. Por eso, menos cursos de máster, etcétera, etcétera, y más trabajar en vuestra felicidad personal, porque eso va a hacer que seáis unos verdaderos líderes auténticos. Fijaros que también otro de los elementos es que el liderazgo auténtico, a partir del 2006, voy a intentar poner poca teoría, La teoría os voy a dejar a aquellos que queréis más investigación teórica, lo vamos a hacer. Además, mi siguiente libro que va a salir, aquí hago publicidad del libro, así se vende un poco más, va a salir dentro de 3 meses, va sobre liderazgo auténtico, con lo cual espero que cuando lo veáis lo podáis comprar. El líder es claramente auténtico, está entre las dos teorías que había. Históricamente había un liderazgo personal, se nacía líder. Yo no he nacido líder en mi vida.
Si yo soy nacido en Palencia, en Saldaña, con una mano por delante, otra por detrás, no tenía ni un puñetero duro, me he metido mi vida, yo te voy a ser líder de nacimiento. Yo me he hecho líder, y ahora soy un líder. No sé si lidero mucho, un poco, pero soy líder, me siento líder. Ese trabajo personal es el que te ha delegado de ser líder. Y había muchas teorías anteriores que se basaban en el liderazgo personal, todo en las características de la persona, el carisma, el tener unas capacidades, el tener una... Y había otras teorías que se basaban en el liderazgo situacional. Es que la situación determina el liderazgo. Obviamente la situación es un elemento a tener en cuenta. Yo si hay un accidente en un avión, prefiero el militar que me dice todo por la izquierda que no aquel que me hace una asamblea para ver por dónde salimos, ¿no? Es decir, es muy interesante que las situaciones están condicionando respuestas de liderazgo, claramente. Si hay un fuego en un centro educativo, no vamos a estar aquí pensando por dónde salimos. Tenemos que sacar a la gente, ¿no? Entonces, claramente las situaciones influyen. Pero si influye lo personal en las situaciones, lo que claramente influye es ese ejercicio de trabajo personal de ser el líder que tú puedes ser y quieres ser. Y todos tenemos una versión de líder. Ese es el concepto de liderazgo auténtico que se posiciona entre las dos teorías. Fijaros, el líder auténtico supera a todos estos 5 tipos de líderes que se han dado habitualmente. ¿Qué era el líder profesor? Muy habitual en entornos educativos. Pues aquel que reflexionaba de manera racional, aquel que utilizaba mucho el raciocinio, personas claramente que ponían a funcionar su cabeza, y claramente la lógica, la objetividad, la mente en blanco, el sentir lo correcto, también la parálisis por análisis, ¿no? Todo ese líder profesor era una persona que estaba dando claramente clase y ponía el elemento racional. ¿Es importante el elemento racional? Claro que sí. Nadie evita que el elemento racional no sea importante, pero es una variable más en la costelera de ser un líder. Luego pasamos al líder emocional. Durante mucho tiempo todo el mundo creía que la solución estaba en ser un líder emocional. ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Ay, no sé qué! Y eso también tiene sus elementos negativos. Es muy importante la emoción y lo veremos en el modelo del liderazgo auténtico. Pero no es toda la emoción, porque la emoción se operatiza muy mal, porque hay hipersensibilidad, hay dependencia, hay orgullo, hay situaciones de líder emocionales muy inadecuadas. Y hay mucha gente que va solo de líder emocional y tiene un gran problema. Claramente, crea muchas dependencias, crea muchísimas relaciones inadecuadas con la gente. Luego está el líder visionario, aquel que intuitivo de pensamiento estratégico. Estamos en estrategia, no veamos lo operativo. Vamos a ver lo que es el futuro, no sé qué. Claro que es importante el futuro. Todo el mundo tenemos que tener una dosis de estrategia, tenemos que tener nuestra hoja de ruta, un plan incluso para no cumplir el plan, pero tener un plan. Todos tenemos que tener estrategia, pero no es lo único. Porque si estás siempre en lo visionario, en la estrategia, claramente hay exceso de compromiso, hay obsesión, hay claramente todo para conseguir el futuro. ¿Y el presente qué? Mi día a día, mi conciliación personal. Luego está el líder combativo, el que quiere enemigos, el que quiere algo contra todo. Vamos contra el colegio de la izquierda, vamos a ser los mejores, vamos a competir, vamos a hacer... Pues claro que ser competitivo es bueno, no vamos a decir que no, pero solamente competitivo es bueno. Estar obsesionado por conseguir y por combatir y por conseguir los mejores. Obviamente esto está creando una supervisión externa, superocupación, intimidación. Y luego está el líder sabio. A mí no me molestarme, que yo soy el que sé, yo doy el consejo, no me meto en el día a día, solamente doy el consejo, lo que sé. Obviamente, sí es bueno que una persona tenga sabiduría, fruto de su experiencia, y todos sabemos que la sabiduría es un elemento fundamental, pero no es lo único. Por lo tanto, el líder auténtico ha cogido cosas del líder profesor, cosas del líder emocional, cosas del líder visionario, combativo y sabio. Un poco lo que yo siempre digo que es muy de mi pueblo de Palencia, ¿no? De coger de todo lo mejor. No vamos a estar aquí a seguir una escuela porque hay que seguir una escuela, ¿no? Vamos a coger de todo lo mejor y vamos a intentar desarrollar lo que es lo mejor. Entonces, fijaros, desde el tipo Napoleón, que era un tío carismático, que él decía claramente que tenía su capacidad innata de haber sido líder, al modelo Kennedy, que era un tío adaptativo, decía lo que quería la gente escuchar. Hay un modelo diferente, que yo lo he puesto con mi querido Tintín, que es el auténtico. Aquel que piensa como lo que dice, y que dice lo que piensa. Y yo en este momento tengo que ser feliz con vosotros aquí, porque si no soy feliz, ¿para qué doy esta conferencia? ¿Para qué me hemos ido a Valladolid a hablar con vosotros? Y si vosotros no sois felices, ¿para qué estáis ahí escuchando? Vamos a ser felices, vamos a intentar pensar en que lo importante está en nosotros, no está claramente en buscar grandes herramientas estratégicas. Que hay que saber estrategia, sí, que hay que saber negocios, sí, que hay que saber no sé qué, sí, pero también
Conócete a ti mismo. ¿Cuándo hiciste la última ITV personal? ¿Cuándo hiciste un análisis de tus habilidades? ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste una cosa por primera vez? Esa pregunta se la hago a muchos consejeros delegados. Cuando me dicen que hace mucho que no aprendí una cosa por primera vez, tienes un problema. Mis hijos, que tienen un problema, que mi mujer y yo somos psicólogos, vaya problema que tienen los chavales, siempre les hago una pregunta todas las noches. ¿Qué habéis aprendido en el día de hoy? Pero no me vale la matemática, la física, sino que habéis aprendido de esa persona que te ha puesto una zancadilla, o de esa chica que no te mira, o de ese chico que no te ha dicho tal cosa. Es importantísimo que todos sepamos que los aprendizajes vitales se producen día a día y que tenemos que estar constantemente aprendiendo en cualquier circunstancia. ¿Qué es el liderazgo auténtico? Bueno, pues esta es una cosa que hice una infografía sobre las 4 dimensiones del líder auténtico. Está basado en las investigaciones que a partir del 2008 Balumba y gente de la Universidad de Harvard desarrolló. Y yo lo he resumido, utilizando a mi tintín, en las 4 características que tiene que tener un líder auténtico. Y era una definición que es mía y que en el próximo libro las desarrollo totalmente. La primera es, conócete a ti mismo. El líder conoce el impacto como líder, su fortaleza y sus debilidades. Si te haces tú trampas en tu propio solitario, tienes un problema. Yo siempre tenía un amigo allí en el pueblo que se hacía trampas en el solitario y decía, ya he resuelto el solitario. Y decía, bueno, te estás haciendo trampa a ti mismo. O esa gente que ve la solución del sudoku y después dice, ella ha hecho el sudoku, ¿para qué? Bueno, para alguien que vea después el periódico que ha hecho el sudoku. Es decir, lo importante es que la conciencia de ti mismo es que te conozcas en tus fortalezas y tus debilidades. Que todos nos pongamos un espejo por la mañana. Ya hacían los antiguos griegos la importancia de los espejos. Ponte un espejo, nada más levantarte y conócete a ti mismo. Si estás gordo, estás gordo. ¿Y qué? Vamos a trabajarlo, sí, pero estoy gordo. O voy a decir que no, que tengo una definición expansiva de mi ser. Es decir, ¡estás gordo! Vale, no pasa nada. Vamos a trabajar sobre la deficiencia de cada uno. O vamos a estar diciendo, bueno, vamos a engañar en el solitario personal. Este conócete a ti mismo pasa en otro elemento, que es la transparencia de las relaciones. El líder se muestra tal y como es, comparte sus pensamientos y sus emociones. A nosotros nos cuesta mucho compartir las emociones en España. Yo tengo una teoría, lo he escrito en varios artículos, que es procedente de nuestra matriz religiosa. El catolicismo hace que las emociones no se expresen tanto. Yo me acuerdo cuando yo era joven, que fui por todo el mundo, estaba en Finlandia una vez, y me acuerdo que una persona que entonces tenía la misma edad que mi madre se levantó en medio de una iglesia a contar los pecados en público. Claro, yo venía de Castilla Profunda, yo no me imaginaba a mi madre levantándose en una iglesia contando en público los pecados. Es decir, era totalmente impensable, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos mucho miedo a exponer las emociones. Tenemos un concepto que solamente es español, que es el concepto ridículo. No sé si lo sabéis, en ningún otro idioma existe la palabra ridículo. Entonces, las emociones, yo puedo contar mis pensamientos, pero mis emociones no me abro. ¿Y vosotros pudiese confiar en un líder que no conte sus emociones? Por lo tanto, es importante la transparencia de las relaciones. Fijaros la palabra transparencia. Una palabra mágica en este momento, en un mundo de infosicación, en un mundo de noticias falsas, en un mundo hay que ser transparente. El tercer elemento, una moral internalizada. El líder autorregula su conducta por una moral. No quiero decir, me da igual que sea religiosa o no religiosa, yo no voy a entrar nunca en tipos de moral. Lo que entro es que el líder tiene que tener una moral, tiene que tener una forma de hacer, una forma de tener claramente. Porque esa moral es la que le va a permitir tener unos valores y que su conducta se guíe por unos valores. Puedes estar de acuerdo o no en sus valores, pero su conducta se guía por unos valores. Y el cuarto elemento, un procesamiento equilibrado de la información. ¿Qué significa en psicología un procesamiento equilibrado de la información? Porque el líder analiza la información relevante antes de tomar una decisión y solicita otros puntos de vista. Se da cuenta que no vale solo su punto de vista para tomar una decisión. Que lo importante es tener la riqueza de otros puntos de vista, aunque luego tú tengas que tomar la decisión porque tu rol de directivo te exige tomar esa decisión. Por lo tanto, el líder es un directivo con un buen equilibrio personal, orientado al cambio, con una visión claramente muy positiva de él y de la vida, y centrado en lo emocional para adaptarse a la situación. Esa es la definición que yo di. Fijaros que menciono mucho el equilibrio personal. No significa que una persona sea el mejor del mundo, sino que tengas equilibrio personal. Estamos todos los días desequilibrándonos, todos los días. Sucesos que nos suceden dentro del entorno familiar, en entornos externos, nos hacen desequilibrar. Y tú tienes que equilibrarte, porque claramente tu equilibrio personal es tu fuerza como líder.
Y eso te hace claramente estar orientado al cambio. El cambio no es algo que sucede, es que es algo que amamos. Yo amo al cambio. Esta tarde no sé lo que voy a hacer, pero qué suerte tengo que esta tarde no sé lo que voy a hacer. El cambio es el elemento fundamental de saber ser directivo. Porque si tú no estás en el cambio y crees que vas a regular todo, vas a medir todo, vas a tener todo controlado, no vives en esta realidad, no vives en este entorno. Y esto también genera que una claramente visión positiva de ti y del mundo. Si tú no tienes una visión positiva del mundo, luego hablaremos del optimalismo, que es el optimismo realista, no el optimismo antropológico, sino ese optimismo basado en la realidad, que todos tenemos que tener. Pero si no tienes una visión positiva, ¿cómo vas a hacer el cambio? No vamos a conseguir el cambio. Y por último, claramente, que tengamos emoción para adaptarnos a la situación. Todos tenemos que saber que lo primero que hacemos para ser más adaptados a la situación es la emoción. Lo primero que comprende la cabeza humana, el cerebro humano, es la emoción, más que la racionalización. Todos necesitamos emocionarnos para luego racionalizarnos. Por lo tanto, no hay nada mejor que un líder que sabe que la emoción es básica para entender una situación. Nadie es una persona perfecta, todos tenemos emociones y todos respondemos emocionalmente frente a una situación. Y esa es la definición de líder auténtico. ¿Qué es lo que se genera con el líder auténtico? Pues fijaros, ¿qué significa ser auténtico? Ser fiel a uno mismo. ¿Y por qué surge ahora el concepto este de liderazgo auténtico? Ciertas razones han llevado que en todas las bibliografías de recursos humanos, en toda la bibliografía de psicología del trabajo, surja ahora el concepto del liderazgo auténtico. Pues lo primero, que hay una situación de crisis económica, hay un comportamiento decepcionante de los líderes. No digo nada más, todos lo sabemos. Hay comportamiento decepcionante de los líderes, ¿o no? Segundo, ¿esto qué se genera? Pues que se ha desarrollado mucho la investigación en inteligencia emocional. Hemos conseguido que la inteligencia emocional, pues tener en cuenta que en los últimos 20 años ha hecho mucha investigación sobre inteligencia emocional. Yo publiqué un libro sobre inteligencia emocional, tuve la ocasión de presentar por primera vez en Madrid a Daniel Goleman. Daniel Goleman, entre sus amigos en España estoy yo, lo cual a mí me parece que es un gran desarrollo y tenemos una gran oportunidad de operativizarlo. Y por último, por la eclosión de la psicología positiva. La psicología positiva surge con un foco muy claro en la autorrealización del valor del líder. El líder que no se autorrealiza es un líder tóxico, he llegado a decir yo en un artículo. Cuando alguien dice, vamos a analizar líderes tóxicos, son líderes que tienen carencias de autorrealización personal, todos. Y entonces, como tienen carencias, no pueden tener colaboradores que tengan diferencia a sus carencias. Y por lo tanto, ¿en qué se convierte? Perdón la expresión porque hay mucha gente que esto lo llama móvil, yo lo llamo en castellano profundo. Putean a los colaboradores. ¿Por qué? Porque tienen claramente ellos un elemento de inferioridad. Son claramente incapaces de estar realizados. Estas razones hacen que estos autores, Abolo y Gardner, en el 2005, hicieron y llegaron a estas conclusiones en multitud de estudios muy significativos. Son los dos grandes investigadores del liderazgo auténtico. Fijaros que los líderes auténticos son individuos profundamente conscientes de sus valores y creencias, de cómo se comportan y de cómo son percibidos por los demás. Fijaros que aquí hay tres elementos. Primero, tú puedes ser consciente de tus valores, y ya eres consciente de los valores y la creencia, pero no eres consciente de que si te comportas adecuadamente a tus valores y a tus creencias. Pero es más, y no eres consciente de cómo te percibe la gente, porque no te pides feedback. Y aquí tenemos el maravilloso elixir mágico del líder. ¿Cuál es el elixir mágico del líder? Pedir feedback. Pedir constantemente a la gente que te diga qué piensas sobre lo que estás haciendo. Constantemente, en todas las ocasiones. Porque el feedback es lo que te va modulando tu propia conducta, te está autorregulando tu propia conducta. ¿Vale? Por ejemplo, ahora os pido feedback. ¿Cómo va la charla? Dame feedback, venga. Opiniones. ¿Lo consideráis? Venga, ¿qué tengo que mejorar? ¿Tengo que cambiar algo? Dime, ¿qué cambio? ¿Eh? Bueno, vamos a ver, pues bien, ¿lo ves? Pues me ha dado un feedback que me ha servido para autorregularme. Vamos a poner más alto esto. Pues veis, esto es lo que hace falta hacer un líder. Si no, un líder no sabe cómo está dirigiendo, si no tiene feedback de la gente. Vale, ¿ahora se oye mejor? Pues bueno, ¿lo veis? Muchas gracias por el feedback. El feedback es un regalo.
Todos los que te dicen lo que tú tienes que hacer es un regalo. Y rodéate de gente que te sepa decir feedback verdaderos. No te rodees de pelotas que te digan lo que tú quieres escuchar, sino de gente que te den el feedback verdadero, sabiéndolo pedir y sabiendo construir desde el feedback. Por lo tanto, individuos profundamente conscientes de sus valores y creencias, de cómo se comportan y de cómo son percibidos por los demás. Segundo, deseo de forma sincera de servir y ser útil a los demás a través del liderazgo. El líder es una persona que ayuda a los demás. Y dices tú, bueno, pero él también. Claro que sí. Todos queremos ser líder no por solamente ayudar por los demás, sino porque los demás digan, gracias a ti. Y hay que ser consciente, porque no hay comportamiento solamente altruista. Todos tenemos comportamiento egoísta, aunque estemos en una ONG. Porque si estamos en una ONG para que nos reconozcan somos buenos. El ser humano necesita conductas que se refuercen ellos personalmente. Hay conductas que refuerzan cosas muy positivas y hay conductas que refuerzan cosas muy negativas. Por lo tanto, es importantísimo que el líder sepa que tiene que servir y ayudar a los demás. El siguiente libro se llama Sherpa. ¿Por qué se llama Sherpa? Porque hago un homenaje a los Sherpas, que suben a la gente que luego se apunta a los tantos al Everest. Pero ellos son los que verdaderamente están consiguiendo que la gente suba. ¿Por qué? Porque es importante que los líderes sepamos desarrollar a la gente que estamos debajo de nosotros. Eso hace que tú seas el verdadero líder. Estar interesado en desarrollar las competencias de personas con las que trabajan. Una persona no es buena o mala. A mí cuando la gente dice, es que esto es malo, esto es bueno. Una persona hace conductas buenas un día y hace conductas malas otro día. Si la suma de sus conductas malas son mayoritarias, podemos decir que mayoritariamente hace conductas malas. Pero no soy capaz yo de decir que ninguna persona es mala o es buena. Hay gente que tiene habitualmente conductas malas, por lo tanto, va a ser más difícil para cambiarla, pero no es mala y es buena. Por lo tanto, hay que sentarse mucho en el desarrollo de las competencias de las personas que tenemos a nuestro cargo. Das más libertad a la hora de realizar las tareas. Esto los americanos lo tienen con un término, perdona, porque a mí a veces me dicen, eres de Palencia y utilizas términos en inglés, que es el término de empowerment, pero es que es empoderar. Empoderar no significa lo mismo en castellano que significa en inglés. Empowerment significa la capacidad de dar autonomías para que la gente haga las cosas. Si yo cada 2 por 3 le estoy diciendo lo que tienen que hacer, no soy un líder, soy un reloj marca tareas. Ser un líder es aquel que deja libertad a la hora de realizar las tareas, que está ahí, está supervisando y le están dando feedback. Igual que él te da feedback de tu actuación, tú le tienes que dar continuamente feedback de su actuación. Reconoce y valora las diferencias individuales. Si una persona se sienta en tu despacho, en ese momento no hay ningún problema en el centro. Es la persona el fin, nunca es un medio. Si una persona de tu equipo ves que tú le atiendes como un fin en cualquier momento y nunca como un medio, y estás atenta a ella y claramente le aceptas sus diferencias individuales, puedes entender las mejores políticas, porque no hay una política común. A todo el mundo café, solo, no. Tiene que haber diferentes tipos de café, porque cada uno necesitamos diferentes respuestas. Y hay gente que te tienes que ir a tomar una caña con él, hay gente que le tienes que dar un aplauso, hay gente que le tienes que decir qué bien el post que he leído que has puesto en la red, o decir a otro, oye, qué presentación muy buena. Cada uno necesitamos diferentes formas de reforzamiento. Eso hay que aceptarlo. También es capaz de identificar los talentos de las personas, es saber qué persona sabe a qué ser quién mejor. También pone foco en las cualidades positivas de las personas, que lo fortalece. Toda persona que está a vuestro cargo tiene alguna cualidad positiva. Hay alguna que es cualidad positiva pequeña y otras son muy grandes. Pero todos tienen cualidad positiva. Porque me voy a fijar siempre en lo que les falta a la gente. Es que si este fuera, es que este no es. No, es lo que es. Pide a cada uno lo que es capaz de darte. No pidas lo que no es capaz de darte cada persona. Poner foco claramente en las cualidades positivas. Son percibidos como personas que actúan en transparencia con los demás y son concordantes en los valores y las conductas que hacen. Esta investigación se hizo sobre 3.500 líderes que aparecieron en las empresas que más facturaban durante 5 años en Estados Unidos. Y empezaron a analizar los líderes que sostenían claramente el beneficio. Y empezaron a sacar características de este tipo. Estos investigadores, Abolio y Gardner, llegaron a la conclusión, después bueno, estaba Caza, Balumba, varios más, llegaron a la siguiente conclusión. Que el liderazgo es un patrón auténtico, es un patrón de conducta que promueve e inspira las capacidades psicológicas positivas, que todas las tenemos,
que hay un clima ético positivo, elemento fundamental, un clima ético positivo, que fomenta una mayor conciencia de sí mismo, que tiene una moral internalizada, que es un procesamiento de la información, que son transparentes las relaciones entre el líder y los seguidores. Se conocen bien a sí mismos, se conocen bien el contexto y comunican con principios, valores y ética, incrementa la motivación, incremento de engagement, satisfacción, engagement es compromiso también, perdón por el palabra en inglés, identificación personal, identificación social. Pues seguimos con Tintín. Aquí ya sabéis que Tintín se fue hasta la luna a buscar el talento, porque es muy importante, como bien dice Jensen y Lutan, en un estudio que hicieron en el 2006 con 62 empresas en Estados Unidos, del 2006 al 2014, que hicieron, pues bueno, hicieron una serie de tipos de factores que tenía el liderazgo. Empezaron a hacer diferentes tipos de factores que tenían los líderes, vieron un comportamiento de líder. Y claro, curiosamente, dijeron claramente, el líder auténtico tenía un bienestar del empleado. Eso era lógico, ¿no? Pero fijaros lo que mostraron estas personas. Es que el líder auténtico tenía más rendimiento en la empresa. Es decir, conseguía resultados diferenciales y lo que era fundamental, sostenibilidad de los resultados durante muchos años. Os pongo un ejemplo de la psicología positiva que a mí me encanta, ¿no? La psicología positiva me encanta porque son los únicos que han hecho estudios, por ejemplo, con monjas. ¿Cómo han hecho el estudio con monjas? Han cogido 2 conventos, a lo largo de un estudio que han sido durante 15 años, 2 conventos diferentes, donde claramente eran monjas de clausuras y tenían, lo ha hecho un investigador belga, y tenían, digamos, variables controladas. En una había una madre superiora muy negativa. Siempre estaba en la carencia, no habéis hecho esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Segundo, había una madre superiora que todo era positivo. Obviamente midieron el clima laboral entre una y otra. Podéis imaginar que el clima laboral había diferentes entre una y otra. Vieron que en un convento específico durante un año produjo muchos resultados, pero era porque la señora claramente era su primer año, su segundo año. Notaron que a lo largo de los 15 años el convento donde había la madre superiora más positiva, claramente conseguía muchísimo mejores resultados. Pero lo que vino después fue lo más importante. Se vivía un 20% más en el convento donde la madre era positiva. Es decir, se llegó a demostrar que la positividad aumenta las esperanzas de vida. Es lo que dicen en Japón el Ikigai. No sé si conocéis la teoría del Ikigai. El Ikigai es un modelo japonés que tú vas al Valle de Okinawa, que es el sitio donde más centenarios hay. Ya sabéis que el segundo país del mundo donde más gente mayor es España, el primero Japón. Y allí hay gente que ha introducido el concepto de Ikigai, que es el concepto de que no existe la jubilación, que tengo un propósito de vida y que todo el día tengo que hacer algo. Y son donde más se vive. Esto está demostrando la psicología positiva que lo peor que hay es un concepto que yo odio, se llama jubilación. ¿Vale? No hay una cosa peor, si queréis tener actividad, que es el concepto jubilación. Bueno, esto es cómo influye un líder auténtico. Bien, factores del liderazgo auténtico. Balumba. Por lo menos ha quedado polémica. Bueno, cualquier pregunta, cuando queráis me las hacéis, ¿eh? Porque lo importante es que hagáis preguntas, no solamente me tenéis que dar feedback, claramente. Primero, Balumba dice que la conciencia de sí mismo, este es el palabra en inglés, que es conocimiento de las fortalezas y debilidades de uno mismo. Todo el mundo tenemos fortalezas y debilidades. Y no me vale decir una debilidad o una fortaleza oculta, ¿eh? Que todo dice, debilidades no tengo ninguna. A ver. No, debilidades, es que soy muy organizado. Digo, vamos a ver. Vamos a poner debilidades, que todos tenemos debilidades, leche. Que es que si no hacemos claramente nuestro solitario personal, no vamos a poder crecer. Conocimiento de lo demás que tiene el líder o directivo. Por ejemplo, estamos notando en un algoritmo de talento que estamos haciendo para una empresa dentro del ámbito de Big Data aplicado en recursos humanos, en otra área de mis empresas, hemos identificado que correlaciona más el ser un buen líder, el haber estado en Erasmus, que el haber sacado mejores notas en la carrera. Fijaros cuál es el tema. Para ser líder, ¿eh? No quiero decir que seas un buen líder. Pero claro, una persona que ha llegado a Erasmus ha encontrado en muchas más situaciones donde ha tenido que desarrollarse, ha tenido que viajar, estar en situaciones. La experiencia vital es un elemento muy importante para ser un líder. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que me encanta decirlo porque yo lo he hecho. Es que hagáis vuestro currículo de fracasos. No el de éxitos, sino el de fracasos. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he puesto todos mis fracasos. Y se aprende muchísimo, porque claro, todo el mundo cuando vas a hacer un currículum pones todo lo que te ha salido bien y todo lo que te ha salido mal. ¿Qué has tenido que aprender? Pues ya sabes que o te ha salido bien o has aprendido.
porque no existe el fracaso. O te ha salido bien o estás aprendiendo, ¿vale? Entonces, es muy importante que todos nosotros conozcamos claramente qué tenemos nosotros y cómo nos conocen los demás que tiene este líder. Y la conciencia del líder sobre cómo su propia conducta influye en los demás. Estas son las 3 variables científicas que se han establecido en este conciencia de sí mismo. El otro que teníamos, transparencia de las relaciones, que se abre a los demás, que se muestra tal y como es y que facilita que se compartan pensamientos y emociones. Yo veo muchos centros educativos y muchas situaciones donde la gente no habla de las emociones. Hablan, hemos hecho bien, hemos hecho mal. Pero ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido mal? Hemos fracasado. Pues qué suerte hemos tenido que hemos tenido un fracaso. Vamos a analizarle. Aquí que se trata de buscar al culpable, ¿no? ¿Quién es el primero? Yo no he sido, ha sido aquel, el otro, no sé qué. Fijaros, en Estados Unidos, cuando yo estuve con Sun Microsystems, que tenía que traer el modelo a España, y estuve allí en Florida viviendo 3 meses, y me quedaba sorprendido porque en esta empresa, que fue una empresa de las primeras que revolucionaron todos los temas en Silicon Valley, una de las cosas que había es que salía la idea de que cuando había una reclamación era lo más importante de la empresa. Claro, aquí cuando yo venía de la mentalidad española, una reclamación era, vamos a ocultarla, que no he sido, a ver quién no ha sido, no sé qué. Y le preguntaba yo al director general, ¿y por qué las reclamaciones son tan importantes? Y dice, pues mira, las reclamaciones son importantes porque me dan feedback sobre cómo lo estoy haciendo. Puedo hacer mejor el producto, puedo conseguir pensar en unas cosas diferentes, puedo tener un producto mucho mejor. Y lo segundo, tengo una segunda ocasión muy importante para quedar bien con mi cliente. Y, hola, estoy de toda España a explicar lo que son las reclamaciones, ¿no? Es una visión diferente, es una visión de entender claramente que hay que compartir pensamientos y emociones. Y tenemos que compartir emociones. ¿Por qué? Nos da pudor, un concepto que está trasnochado. Si lo veis hoy en las redes sociales sí que no hay nada de pudor. En cambio nosotros seguimos manteniendo el ridículo y el pudor de poder hablar con compañeros de trabajo que me siento mal porque has hecho una cosa mal o porque no estoy de acuerdo. Es muy importante esa transparencia en las relaciones. Y lo tiene que fomentar el líder. Tercero, procesamiento equilibrado de la información. El líder se muestra objetivo, analiza cuidadosamente la información relevante antes de tomar una decisión y capaz de solicitar otro punto de vista aunque sean contrarios a lo suyo. Es más, quiero los puntos de vista contrarios para saber si yo estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. ¿Me ratifico o no me ratifico? ¿O qué pasa? Que al que opina diferente a mí le digo que no hable, que no me diga nada, ¿no? Y por último, la moral internalizada. Claramente, autorregular nuestra conducta según los valores y principios personales, no ceder a las presiones del grupo, organización o sociedad. Es consistente su conducta con sus creencias y valores. Estos son los principios explicados de lo que mide. Hay un test, se llama el ALQ, que mide todo esto. Yo soy anti-test, la mira testomanía, esta de medir todo por test me parece una tontería, pero bueno. Pero sí que tenéis, aquellos que quieren un test, tenéis todo medido para ser líderes auténticos. Bueno, si vosotros tenéis necesidad de ver esto, googlear a Bill George. Bill George es un divulgador americano que desde el 2003, si os metéis en internet le veréis, habla de que cómo un líder puede ser auténtico. Y también aquellos que queréis profundizar más podéis leer a Michel Canis, que habla de los 4 componentes, ¿vale? Esto lo pongo por aquello que queréis perfeccionar un poco más el conocimiento del liderazgo auténtico. Bueno, pues seguimos con Tintín, ahora corriendo. ¿Cómo se puede disponer la acción? Porque lo importante no es saber uno que quiere ser líder auténtico, sino ponerlo en funcionamiento, ser un líder auténtico. Aquí, por ejemplo, ha habido 2 conceptos anteriores, si alguno a lo mejor lo habéis oído, que es el liderazgo ético y el liderazgo transformacional, de Bass y de Brown, que vienen a explicar un poco cómo se estaba creando este paradigma del liderazgo auténtico. Pero aquí está mi modelo, cantera del 2014. Como os dije, yo soy de Saldaña, Palencia, no puedo ser muy sofisticado, ¿no? Pero yo digo, lo primero para ser un buen líder es ser honesto. ¿Qué es ser honesto? Decirlo lo que se piensa. Aceptar el error y expresarlo. Me he equivocado. Esto Obama lo hacía de maravilla. Yo con Obama me quedaba alucinado. Cuando cometí un error, lo primero que hacía es salir en rueda pública y decía, me he equivocado. Cosa diferente que hace Trump en este momento. Reconocer el saber de los otros. El ser honesto es reconocer que en tu equipo hay gente que sabe más que tú tienes la función de ser el líder, pero hay gente que sabe más que tú. Luego, ser humano. Cada persona es un fin en sí mismo. No hay ninguna persona que sea un recurso, no es una persona que sea un medio para obtener tal cosa. Una persona es un fin, es
un universo totalmente claro y es tu fin para poderlo hacer. Desde lo positivo, y todos podemos ser líderes en un contexto. Y luego claramente humilde. Antigurú, la gente que va de gurú, que se sabe de todo, tiene un gran problema, porque en este momento nadie puede saber de todo. Que otros le digan lo que es, yo lo llamo filosofía Zara. Lo importante no es que tú digas que eres un líder, sino que te lo digan los demás. Eso es lo que es Zara, eso es lo que es Inditex. Inditex se basa en la boca a boca, que la gente hable. Un líder no tiene que estar diciendo, es que yo soy muy líder, no. Un líder nunca tiene que empezar sus palabras por el yo. El mejor líder es aquel que conjuga el nosotros, SL, y nunca el yo SA. El yo SA, sociedad anónima, ese yo amplio que tiene la gente, es un gran problema para ser un buen líder. Pues ese es el modelo. ¿Cómo se desarrolla? Pues fijaros, aquí están tres conceptos que son básicos. Comportamiento organizacional positivo. ¿Qué significa? Levantarte todas las mañanas intentando ser positivo. Ya tendrás el día que te lo va a poner negro, pero vamos a poder empezar a ser positivos, ¿vale? Hace poco en Estados Unidos se decía que, la Universidad de Harvard hizo una investigación que decía que al cabo del año se nos juntan a nosotros aproximadamente 360 personas tóxicas, ¿vale? Yo lo llamo de otra forma, perdona la expresión, más en castellano profundo, gilipichis o gilipollas, ¿vale? Entonces te toca un gilipollas al día. Entonces, el día que te toca el gilipollas, ya dice, me ha tocado el gilipollas del día, ya no me toca ninguno más, ¿vale? Y si te toca dos, dices, mañana no me toca gilipollas, ¿vale? Es importante esa actitud. ¿Cómo no va a haber gente tóxica en tu entorno? Pues ¿cómo que sí? Pero me va a poner de mal humor. El problema es que se lo lleve él. Encima no lo dejas a mí. Se te cuela un tío el otro día se me coló uno en el cine. Me acerqué yo y le dije, creo que la cola está al tono. No, es que esa cola no es mi cola. Ah. Entonces yo digo, tengo dos cosas. O me enfrento a él y empiezo a discutir, es mi cola, tu cola, la cola de no sé qué, no sé cuánto. O le digo, allá tú con tu inestabilidad. Me fui al terreno y digo, ya me ha tocado el gilipollas del día, ya no me toca más el día. Es la mejor filosofía, tienes que ser positivo. Y esa positividad se genera tener esperanza, optimismo, resiliencia. El líder es un junco, nos tira, nos hunde, pero salimos hacia arriba. En una época como la crisis que ha habido en este país, la hemos superado en España porque somos un país muy resiliente. Resiliente, ya sabéis que es un concepto de la física que hemos cogido en la psicología para aplicar a la gente que gestiona la adversidad y que frente a la adversidad salimos adelante. Esa resiliencia es un concepto básico de un comportamiento organizacional positivo. Y no me van a decir que la culpa la tiene la educación. Claro que la educación tiene la culpa. Y los políticos y todo el tema. No vayáis al elemento macro, que lo importante es que no tenemos dinero. Me parece muy bien, pero tú haz tu gestión en tu sitio. Porque si todos hacemos gestión en nuestros sitios, debidamente vamos a generar muchas dinámicas positivas de liderazgo. Y no siempre estamos diciendo, es que la Junta, es que el Ministerio, es que fíjate ahora si Ciudadanos apoya al otro, si no sé. Bueno, esas son macroilusiones. Vamos a lo micro, somos de pueblo, lo micro, bajado a tierra, lo que te posibilita que en este entorno, en esta situación, nos estamos haciendo lo mejor posible. Razonamiento moral. Esto, yo no sé si explicárselo a los políticos o cómo explicárselo, pero bueno. El razonamiento moral no es ninguna moral determinada, ni religiosa, ni nada. Yo creo que la moral son esos valores que tenemos nosotros internamente que nos hacen ser coherentes. ¿Cómo yo voy a falsear un currículum? No digo nada, ¿eh? No voy a falsear un currículum. Si me voy a presentar como el tío de Palencia, joder, yo voy a falsear el currículum. O pienso que Harvard está en Aravaca. Vamos a ver, es que es imposible. Es decir, tenemos que tener un razonamiento moral, siempre moral, porque el razonamiento viene desde tus valores personales. Capacidad de aprender de las experiencias vividas. Lo importante es vivir las experiencias y aprender. ¿Qué habéis aprendido en el día de hoy aquí, entre todos? Estas ideas, elaborar entre uno, entre otro. Toda experiencia es la base de la sabiduría, no son los libros. Tener conocimiento es básico para interpretar la experiencia, pero sin experiencia no hay sabiduría. Yo siempre lo digo a mi gente cuando se están formando conmigo, psicólogos jóvenes. Ayer empezaron 5 chavales conmigo y les dije, a fracasar. Joder, empieza a salir con los chavales. Digo, ¿no? Salí.
Luego yo rentabilizaré vuestros fracasos, porque os voy a machacar para que habéis aprendido. Pero venga, tiraros a la piscina. Porque si no se tira a la piscina, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar una filípica de miedo? ¿Cómo se aprenden las cosas? Haciéndolas. ¿Y cómo se aprende y claramente se interioriza? Repensando y reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es importante vivir experiencias. Bien, no sé si recordáis esto de Tintín. Aquí está Tintín en Suiza jugando a ajedrez con el capitán Haddock, y en ese momento tiene la visión que su amigo Chan está en el Tíbet, ha tenido un accidente de aviación y está entre la nieve. Entonces, él se basa en la idea de ayudar a los demás. Mueve al capitán Haddock, se van al Tíbet hasta que encuentra, cuando nadie había hecho, a su amigo. La importancia de pensar en los demás. Y esto hace que para construir el liderazgo auténtico, primero dirige el conocimiento. Lo importante es dirigir el conocimiento, es decir, tener capacidad de desarrollar una norma de comportamiento, medir lo que realmente cuenta y fomentar un entendimiento común de la realidad. Fijaros la palabra, un entendimiento común de la realidad. En tu equipo tiene que haber un entendimiento común de la realidad. No significa que todos piensen igual, pero que la realidad que tenemos sea entendida de una forma común. Y dirigir el conocimiento y medimos lo que verdaderamente tenemos que medir. No nos pasemos de medir, porque el que mucho mide, poco abarca. Bueno, poco abarca no, poco aprieta. Es decir, es muy importante dirigir el conocimiento. Construir el capital social. Todo equipo tiene que tener un capital social. ¿Qué es un capital social? No es un capital de dinero, es un capital de que somos equipo, que somos algo, que estamos en este equipo, que identificamos unos valores estratégicos de la empresa, que establecemos unas redes sociales entre nosotros, que construyan las relaciones de confianza. Si es verdad que es muy diferente de un lado a otro. Yo cuando estuve en Estados Unidos, he estado varias temporadas, en una de ellas, claro, ahí los fines de semana tenías que ir con la barbacoa con el jefe y ponerte unos pantalones horribles, que yo tengo alguno todavía por ahí, que había que ponérselos, ¿no? Pero la idea era que construían las relaciones internacionales. En España no es tanto, pero en España tenemos la maravillosa tomarte una cañita o tomar un cafecito, y eso hay que mantenerlo, porque esas son las redes informales que te va a dar claramente que construyamos un capital social. La pregunta que hago a todos los consejeros delegados cuando le veo es: ¿cómo se llama el padre de tu secretaria? Y hay gente que ya se lo ha aprendido, pero porque se lo he preguntado yo. No les importa un bledo las personas. ¿Cómo crees que esa persona puede influir? También se pasa en aquel que se introduce mucho en la vida familiar, es decir, eso es la emocionalidad extrema. Tenemos que ser capaces de tener esa emocionalidad y utilizarla en la construcción de tu propio capital social. Establecer propósito compartido, desarrollar una visión compartida del futuro, una visión compartida del futuro donde vamos, adoptar un enfoque sistémico y educar para la comunicación. Cómo se comunica aquí y cómo no se comunica aquí. Cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Eso es una norma que el equipo se tiene que dar en sí mismo. El cuarto elemento es actuar. Instale una cultura auténtica. Experimenta y crea recompensa a corto plazo y centraliza las acciones. Es decir, actúa. Haz cosas. No hay una cosa peor que un equipo directivo que no se equivoque. Un equipo directivo que no haga cosas. Hay que hacer cosas y luego se intenta, que algunas saldrán bien y otras saldrán mejor, y en otras aprendemos. Fíjate qué suerte hemos tenido, que hemos pagado un curso por el error que hemos tenido, porque hemos estado aprendiendo. Y promueva el aprendizaje continuo. Estamos en una generación donde el aprendizaje será continuo, no solamente por la evolución del conocimiento, sino por los cambios de nuestros propios conocimientos. Fijaros claramente que todo esto lleva a la idea que hay que dirigir el proceso de aprendizaje, que hay que ser un equipo de líder y hay que hacérselo saber a la gente, que estamos constituyendo un equipo diferente. Es muy importante este enfoque. Daniel Goleman, en inteligencia emocional, demostró que el efecto suelo no existe en el cociente emocional, sí en el cociente intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente que ha triunfado ha tenido un mínimo de cociente intelectual. Hace falta un mínimo de inteligencia para claramente ser un líder y crecer. Pero no justifica el que más inteligente seas más líder. En cambio, sí es exponencial y progresivo la inteligencia emocional. Cuanto más líder has sido, tienes más nivel de inteligencia emocional. Los componentes de una inteligencia emocional, para mi querido amigo Daniel Goleman: conocimiento de uno mismo, coincidimos, conocer su saber, sus valores, franqueza, capacidad, hablar de sus emociones, autogestión, autocontrol de tus propias emociones, integridad, capacidad para rechazar los impulsos, somos íntegros, propensión a la reflexión y a la meditación y aceptación de la ambigüedad del cambio. Pero frente a cualquier adversidad, pues fijaros, Daniel Goleman también dice que la empatía, sin ella
no hay trabajo en equipo, ya sabéis que ha sido demostrado por las investigaciones neurocientíficas de Damiano en este momento con las neuronas espejo. Sabéis que cuando tú quieres conocer a la gente, y uno de los elementos diferenciales del ser humano frente a los homínidos fue la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, de tener empatía, de ponernos en el lugar del otro, ponernos en sus sentimientos, en lo que él está pensando y cómo está pensando. El veloz ritmo de la globalización y la retención del talento. Y la habilidad social, que es ampliar círculo de relaciones, nada importante se puede hacer solo, efectividad en el manejo de las relaciones. Pero vamos a la psicología positiva. La inteligencia emocional significó durante un tiempo una gran evolución en los elementos de psicología. Pero hoy día hay una escuela que está revolucionando en todo el mundo, que es la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Pues es comprender y promover los factores que permiten progresar a individuos, grupos, organizaciones y sociedades. Psicología positiva es que tiene como objetivo evaluar y desarrollar la frecuencia con que las personas sienten emociones positivas en el trabajo y fuera de él. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, cuando intervenimos en un equipo de alta dirección, es saber cómo gestionan su ocio. Me dice la gente, bueno, Javier, y eso no es fundamental. Es fundamental. Si es un alcohólico del trabajo, si es un tío que está pegado al tecnoestrés, es un tío que no sabe que el móvil es un medio, que en el móvil no es un universo, que no te puedes encerrar tú en tu móvil, sino que el móvil se encierra en ti. Todos esos temas tienes un gran problema, claramente, de gestión. El sentido auténtico del trabajo y de los retos de las personas es la organización. Pero ¿qué cosa más importante que el trabajo? ¿Qué es donde pasamos tantas horas? El trabajo tiene que ser significativo, tenemos que ser auténticos con nuestro trabajo. O aquella gente que es más feliz, aquella gente que vive muy bien el ocio y odia el trabajo. ¿Sabéis dónde hay más nivel de estrés? En gente de la administración pública que tiene más tiempos de ocio. Cuanto más ocio tienes, más generación de estrés. Lo que tienes que ser es coherente en tu trabajo y haces lo que verdaderamente tú quieres hacer y puedes hacer en el entorno que estás trabajando. El grado de bienestar subjetivo y de satisfacción general consigo mismo por su trabajo y su vida. Y un concepto que descubrió un psicólogo que ahora tiene 95 años, que es canadiense, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Canadá, se llama Albert Bandura, que se llama la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Sentirte seguro que lo haces bien. Y la gente, hasta que no tengamos autoeficacia de saber hacer bien lo que haces, no vas a poder ser positivo. Y claramente hay que estar satisfecho con los tres niveles. Con tu pasado, con tu futuro y con tu presente. ¿Cuánta gente no está satisfecha con su pasado? ¿Y cuánta gente no está satisfecho con su futuro? Si parece que es más agonías que nada con su futuro. Y la importancia es, con tu pasado, gratitud. El que no da las gracias, no claramente tiene capacidad de olvidar su pasado. Hay que dar las gracias y hay que perdonar tu pasado. Gracias, perdón, olvido, orgullo y serenidad. Con tu presente, placeres. Hay que tener placeres. Hay que decirlo claramente. Todo tipo de placeres, placeres. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a estar aquí con una visión de que la gente no tiene placeres? Hay que tener gratificaciones, hay que tener tranquilidad, hay que tener entusiasmo y hay que tener fluidez. Fluidez es un concepto que utilizamos mucho la gente que hacemos mindfulness, que es la capacidad de atención plena. Es decir, yo ahora mismo no estoy preocupado de nada del pasado y del futuro, estoy solamente preocupado de vosotros. Tengo una atención plena a estar aquí, porque quiero estar aquí, quiero estar con vosotros, quiero ser feliz con vosotros. Eso te hace claramente tener una capacidad mindfulness, una capacidad de atención plena. Y luego, con el futuro, optimismo, fe, esperanza y confianza. Estos valores se compensan en las 24 fortalezas que se están investigando en este momento. Las 24 fortalezas tienen que ver con sabiduría, con coraje, con compasión, con integridad, con templanza. Una característica típica de la forma de pensar del español, que la hemos perdido, el tener templanza, la trascendencia. Y fijaros como cada una de estas, la sabiduría. Lo importante en el futuro no es el que más sabe, conocimiento, todo está en la Wikipedia. Lo importante es ser creativo. ¿Qué es lo que tenemos que ser todos? Cada vez más creativos. Porque la creatividad es lo que es diferente, es lo original. Pero segundo, tenemos que ser curiosos. Eso lo decía Leonardo da Vinci, que es otro de mis popes, ¿no? Leonardo decía que la vida no se puede estar sin ser curioso. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué cosas nuevas quieres investigar? ¿Qué cosas quieres saber? Porque si no eres curioso, tienes un problema en un mundo tan cambiante de conocimiento como es actualmente. Tener una apertura mental, amar el aprendizaje, pero no solamente la enseñanza, sino tu propio aprendizaje personal.
El estar constantemente aprendiendo. Ser perceptivo, tener sabiduría. El coraje. Pues el coraje es una cosa que los españoles no tenemos. Pues significa bravura, pasión. Vivir las cosas con pasión. Que nos vayamos a un centro y que veamos un equipo directivo con pasión. Que está viviendo su realidad. Con todas sus dificultades, con todas sus... pero con pasión. Porque sin pasión no se consigue nada. Persistencia, integridad, vitalidad. Hay gente que se ve muerta en los centros. Hay que ser vital. Tenemos que saber que la única fuerza de sacar la vida no solamente es con sabiduría, sino también con coraje. Humanidad. Pues amor. La gente dice, bueno, esto ya está aquí el cantera con lo del amor en el trabajo, ¿no? Yo no estoy con ningún tema sexual de ningún tipo, pero el amar a la gente, el amar es un elemento humano. Y lo que no podemos pensar es que los humanos vamos a cambiar porque estamos en un entorno de trabajo. Y en un entorno de trabajo no amamos a la gente. No. Igual que tu entorno familiar, igual que tu entorno de amigos, la amistad es un elemento básico. La amabilidad, la inteligencia social. Justicia. Otro elemento que se está estudiando mucho. La ciudadanía, el concepto de ciudadanía, la imparcialidad, el ser claramente justo. Contigo mismo y con lo demás. El sentido de la justicia per se, no de ganar por ganar. Templanza, os decía, muy nuestro. Templanza significa perdón y piedad, significa humildad y modestia, prudencia y autorregulación. Claramente que te autorregules tu elemento y que no te dejes guiar por tus viles pasiones. Y trascendencia, cosa que la gente no ve. La vida necesita la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? El apreciamiento de la belleza, la excelencia, la gratitud, la esperanza, el humor, la espiritualidad. Hay gente que dice, es que lo espiritual es básico en la vida. Yo no te digo nada religioso, ya os he dicho que lo religioso para mí es un elemento diferente. Ser espiritual significa claramente tener un fe, un propósito, algo en la vida. Y bueno, descubriendo el talento, pues fijaros, la generación que tenemos ahora es trabajar donde quieras, cuando quieras, en función del trabajo a realidad, del equipo a colaborar, del tiempo a producir para cumplir los resultados esperados. Estamos en un modelo totalmente diferente con los millennials. Entonces, ¿qué quieren los millennials? Pues fijar, los millennials lo que quieren, y este es un gráfico que hice en su momento, quieren cada vez más que el trabajo tenga que ver mucho con una actividad importante en su vida. Y no solamente, como estamos entre un espacio, ya sabéis que se ha roto el concepto de espacio de trabajo, todos teletrabajamos, todos estamos pegados al smartphone, tenemos claramente un espacio de desarrollo y lo que es importante en el futuro del trabajo es que seamos autores de nuestro trabajo. No seamos intérpretes del trabajo. ¿Qué diferencia hay entre un autor y un intérprete? Pues que tiene el poder de las decisiones propias, que no es una persona que necesita ser supervisado, que claramente tiene acceso libre a la información. Hoy día todo el mundo tenemos acceso libre a la información y un intérprete tiene un acceso más restrictivo de la información, que tenemos una generación de opciones mucho más grande para elegir, un número limitado de opciones, que hay una habilidad de ser asertivo, un término también muy psicológico. Asertivo es decir no cuando hay que decir no, y hay que decir sí cuando hay que decir sí. Es decir, no porque vosotros me digáis que yo soy el más guapo del mundo, me lo voy a creer. No me lo voy a creer, me lo podéis decir, pero no me lo voy a creer, ¿vale? Es decir, yo soy asertivo y sé claramente qué es lo que soy y lo que no soy, ¿no? Y en ese sentido, alta oportunidad de aprendizaje, escasa oportunidad de aprendizaje, alto nivel de autoimagen no clara, capacidad de cambiar, cambio limitado siempre a la tarea. En final, las tres es engagement, empowerment y virtual. Pues las conductas de trabajo, este es un modelo que hicimos Andrés Pérez y yo en el 2014, hay 8 conductas que la gente quiere en el trabajo. Y si tenéis millennials, son las que más quieren. Quieren que tengan autoeficacia, que sean capaces de hacer cosas que se sienten importantes por el mero hecho de hacerlas. Necesitan mucha flexibilidad. No vale eso de fichar, estar en un momento dado, necesitan mucha flexibilidad. Necesitan retos de capacidad de aprendizaje. Necesitan mucho optimismo, que es un término que yo me he inventado, que es optimista realista. Soy de Palencia, como soy de Palencia no puedo ser optimista solo, tengo que ser optimista realista. Claramente lo que puedo ser optimista soy optimista y lo que no puedo ser optimista no podemos ser optimistas. Asertividad, capacidad de cambio colaborativo, inteligencia colectiva y la resiliencia fundamental. Como veis, estas 8 conductas, que es un estudio que hicimos profundamente hace ahora 4 años para desarrollar qué es lo que quiere la gente de millennials, son las 8 conductas que tenemos que desarrollar a la gente que vamos a dirigir de un momento a otro. Bueno, esto es un trabajo que hice a nivel europeo, ese es un ideograma psicológico de cómo es el trabajador actual, que no quiero tampoco aburriros. Hay 13 tips conductuales, lo hice Paint en el 2012 y 2013,
y bueno, está publicado, son los pensamientos más útiles para trabajar en red, ¿no? Y aquí están lo que valoran la gente hoy día para trabajar. Y veis, por ejemplo, trabajar construyendo el conocimiento, complementariedad por el hacer continuo, perseverancia, team branding, equipo de trabajo, valor de la flexibilidad, productividad personal, espacio múltiple de trabajo. Y esos son los factores que salieron en ese ideograma psicológico que hicimos en su momento. ¿Cuál es el líder del futuro? Pues fijaros, un líder adaptado a la situación. Primer elemento. No es un líder situacional, es un líder adaptado a la situación. Segundo, un líder emocional. Claro que somos emocionales. No solo emocionales, pero somos emocionales. Un líder con expectativa positiva. Estoy seguro que voy a vivir los mejores días de mi vida en un futuro. Entre otras cosas, porque no van a ser los únicos que voy a vivir. Esa es una filosofía positiva. Instalado en el cambio personal. Si tú no cambias personalmente, no puedes hacer cambiar a tu organización. Y un líder con equilibrio personal. Al final, el líder con equilibrio personal orientado al cambio, con una visión positiva de él y centrándose en lo emocional para adaptarse a la situación. Ser líder auténtico implica poner foco no en ti, sino en lo demás. Tu autoestima depende de lo demás. ¿De qué depende nuestra autoestima? ¿De ti mismo? Que tú digas qué bueno soy o qué bueno soy, o que te lo diga nadie. Entonces, si dependemos de lo demás para tener autoestima, te tienes que dar a los demás, porque si no, no vas a tener autoestima. La autoestima no se genera por generación espontánea tú solo en tu cama pensando qué bueno soy. Es porque alguien te tiene que decir qué bueno eres. Gestionar emociones, pensar siempre bien y que te demuestren el mal. No pensar siempre en mal y que te demuestren el bien. Pensar siempre bien y que te demuestren el mal. Eso sí, cuando me te demuestran el mal, somos claramente pragmáticos. Me están haciendo el mal. Estar abierta a cambiar a través del aprendizaje y plantearse que el equilibrio es inestable por naturaleza y hay que ser proactivo en volverse a reequilibrar, ¿vale? Y bueno, ya a modo de conclusión, porque me han dicho que el cuarto ya me estoy pasando, a modo de conclusión, una palabra de Mahatma Gandhi que a mí me encanta. Nosotros mismos debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. No veáis ningún cambio en el mundo que no seáis vosotros mismos. ¿Qué líderes auténticos tenemos? Pues para mí Nelson Mandela, por cierto, un primo mío que está aquí en Valladolid ha escrito un libro muy bueno sobre Nelson Mandela, Germán Díez Barrio, lo digo también para que le compréis, es que se vende muy poco. Y luego Barack Obama, para mí ha sido un líder auténtico, y como no el Papa Francisco, por ejemplo. Estos son los líderes auténticos, estos son los modelos de líderes auténticos que quiere la gente, y no el otro tipo de líder. Y para acabar, voy a acabar con una storytelling que creo que es interesante para que veáis gráficamente qué significa ser un líder auténtico. Y para mí el mejor ejemplo de un líder auténtico es la madre de Thomas Edison. Todos conocéis a Thomas Edison, el inventor de la bombilla, esa persona. Pues yo quiero ser como la madre de Thomas Edison. ¿Qué hizo la madre de Thomas Edison? Pues fijaros, Thomas Edison a los 11 años le dan en su colegio una nota para que se la lleve a su madre. Una nota en la cual le dicen pues, que lo vea su madre directamente. Llega a casa, se la enseña a su madre lee la nota y dice, vamos a ver, hijo mío, dicen en el colegio que como eres tan superior y tienes un conocimiento tan profundo y ya sabes hacer tantas cosas, pues bueno, que a partir de ahora vas a formarte aquí en casa porque ya los profesores se ven incapaces de llevar a casa. Acabo la educación. Entonces Thomas Edison empieza a trabajar muy joven, empieza a inventar, empieza a desarrollar todas sus invenciones y al cabo de unos años se muere su madre y vuelve era de pueblo, vuelve a su pueblo a la casa de su madre y entre los enseres que tiene su madre recoge y ve la nota. Y la nota le decía, señora Edison, su hijo es un subnormal que no vuelva a clase. Yo quiero ser como la madre de Thomas Edison. Muchas gracias.